El Aprenditivo, sorbitos de cultura. Un día te pones el canal Historia y ves el tráiler de un nuevo documental que dice: en la antigüedad hubo una civilización más avanzada que Egipto, más rica que Wakanda y más organizada que una cadena de montaje de coches eléctricos en China, y desapareció de golpe en un día y una noche. Pues eso, exactamente eso es lo que Platón le contaba a sus amigos y a sus lectores hace 2400 años cuando habló de la Atlántida. Podrías pensar que aquello no era más que un creepypasta de los que corren hoy día por las redes, pero no era así. El filósofo Platón lo presentó hace 2400 años como una historia real, que Solón, un famoso sabio ateniense, había escuchado de unos sacerdotes egipcios. Y desde entonces, la humanidad lleva obsesionada con encontrar ese continente perdido como si fuera el Santo Grial o el final de las novelas de Juego de Tronos. Hoy nos tomamos un aprenditivo con ellos para descubrir de un trago los secretos del continente perdido, la Atlántida. El mito de la Atlántida nace en las páginas de una de las obras del filósofo Platón, ese que seguro que todos recordamos cuando nos tocaba estudiar aquello del mito de la caverna antes de que la asignatura se pusiera tonta con Kant, Nietzsche y compañía. En los diálogos, Timeo y Critias describe una isla gigantesca, más grande que Libia y Asia juntas, según él, y que estaba situada más allá de las columnas de Heracles, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Una civilización rica, organizada, con tecnología y recursos que harían llorar de envidia a cualquier imperio antiguo. Como hemos dicho, la fuente original sería el sabio legislador ateniense Solón, un gran referente intelectual de Platón, quien lo habría escuchado de aquellos enigmáticos sacerdotes egipcios. Estos sacerdotes, guardianes de archivos antiquísimos, le explican que los griegos han olvidado buena parte de su pasado debido a sucesivas catástrofes, mientras que Egipto, protegido por el Nilo, ha conservado registros de épocas remotas como aquella historia. En este sugerente relato, la Atlántida fue asignada al dios Poseidón, cuando los dioses se repartieron la tierra como las cartas del mus. Allí vivía una joven llamada Clito, hija de Leucipe y Evenor, que aunque os suene, en este caso no era hijo de Arrazón. Poseidón, como suelen hacer los dioses de estas antiguas historias, se enamora de ella. Eran muy dados a este tipo de caprichos, y para protegerla construye una fortaleza natural impresionante. Así es como Platón describe entonces la Atlántida: 5 anillos concéntricos de agua y tierra, y en el centro su palacio y 2 fuentes milagrosas, una de agua fría y otra caliente, como en un spa algo pretencioso. Vamos, que Poseidón se puso a jugar al Sin City nivel dios, precisamente. De la unión del dios con Clito nacen 5 pares de gemelos, 10 reyes en total. Os podéis imaginar el lío sucesorio. El primogénito, Atlante, rey sobre todos los demás, recibe la parte central y da nombre a la isla y al océano, el Atlántico. A cada hermano le toca gobernar una región distinta, pero todos están unidos por leyes sagradas inscritas en una columna de oricalco, un metal brillante y misterioso que Platón describe como más valioso que cualquier otro excepto el oro, y que es uno de los grandes iconos de esta historia. Por cierto, uno de los hermanos, precisamente el gemelo de Atlante, recibió la parte externa de la isla desde las columnas de Heracles hasta Gadírica. Él mismo se llamaba Gadiro, lo cual nos suena mucho a nuestra querida Cádiz y nos hace imaginar cositas. El amigo Platón dedica buena parte de Critias a describir la Atlántida con un nivel de detalle casi arquitectónico. Por eso nos habla de templos recubiertos de oro, plata y el famoso oricalco, rematados con techos de marfil y estatuas colosales. Describe un puerto gigantesco, capaz de recibir miles de naves y un increíble sistema de canales y puentes que conectaban los anillos concéntricos. Además, nos presenta el cogollo de la isla como una llanura fértil, perfectamente trazada y dividida, que producía alimentos en abundancia y que contaba con elefantes y animales exóticos como para llenar con toda variedad un montón de zoológicos. Y para rematar, nunca mejor dicho, nos habla de un ejército descomunal, con miles de carros hoplitas, que son los típicos soldados de las pelis de la antigua Grecia como la última de Nolan, arqueros y una flota que haría temblar a cualquier imperio mediterráneo. La Atlántida era en esencia la utopía tecnológica y política de la antigüedad, una mezcla entre ciudad divina y superpotencia militar. Pero ojo, porque Platón, aunque parezca que nos habla de una descripción neutral de algo que existió mucho antes de su época,
no cuenta esta historia para dorar la píldora a los atlantes y que sus contertulios se queden flipando con la nueva temporada de sus diálogos, sino para advertir y ya de paso criticar un poco a los extranjeros, que eso es algo que siempre gusta. Y es que con el paso de las generaciones, la parte divina de los reyes se va diluyendo, la humanidad más ramplona, con sus defectos, su ambición y su soberbia, empieza a dominar y se olvidan de las leyes de Poseidón, que les habían otorgado tanta prosperidad. Así los atlantes poco a poco se vuelven codiciosos, expansionistas y arrogantes, y todo ello sin beber refrescos de cola y hamburguesas al estilo Wisconsin. En su desmadre, los atlantes intentan conquistar el Mediterráneo, sometiendo pueblos desde Libia hasta Italia. Y es entonces cuando aparece Atenas, claro, la Atenas idealizada de Platón. Toda virtuosa, justa, disciplinada y de buen ver. Como los soldados de 300, pero más elegantes, que los de Atenas también le daban bien a los espartanos por zafios. El caso es que los atenienses, aunque inferiores en número, resisten y derrotan al Imperio Atlante cual peli épica que se precie, liberando ya de paso a los pueblos oprimidos. Aquí es donde se le ve el plumero a Platón y empezamos a sospechar que nos quiere dar gato por liebre, porque la historia va un poco forzada para meter su mensaje político, el de que la virtud vence a la soberbia, la moderación vence al exceso y la polis justa, la suya claro, vence al imperio corrupto. Otro día podemos hablar de Atenas y de que lo mismo no era tan justa y que se llenaba mucho la boca con aquello de los valores europeos para luego pisotearlos a la mínima. El caso es que tras su derrota moral y militar llegará el castigo definitivo para nuestra querida Atlántida. Platón nos cuenta que Zeus convoca a los dioses para juzgar a los atlantes. Critias se interrumpe justo antes del discurso de Zeus, en plan cliffhanger, para dejarnos en tensión, o quizás simplemente se le olvidó acabarlo a lo George R.R. Martin, pero Platón ya había adelantado el final en Timeo, en una especie de flash forward. Allí nos cuenta que un día y una noche de terremotos e inundaciones bastan para que la Atlántida desaparezca bajo el mar. Un deus ex machina un poco heavy, pero imaginamos que no le habían renovado para una nueva temporada y no le quedó otro remedio que cerrar así el asunto. Pero claro, Platón no contaba con que la humanidad es como los fans de las series que, pasado el tiempo, superan con creces al autor original y no paran hasta enmendarle la plana. Desde entonces, cada época ha reinterpretado la Atlántida a su manera, inventando todo tipo de historias conspiranoicas. Para empezar, en la antigüedad generalmente se daba la historia por algo real, pero ya lo sabía que pensaban que no era más que un invento político de Platón para soltar su rollo, cosa que en la Edad Media se diluye un poco porque en general pasan bastante de la Atlántida. Eso sí, un marino y monje de Alejandría de nombre Cosmas Indicopleustes, que era un terraplanista de la época, vino a explicar que en realidad la historia de la Atlántida era una versión mal situada en el mapa del mismísimo diluvio. En la Edad Moderna resurge con fuerza el mito, espoleado por los grandes viajes atravesando los océanos. De hecho, con el descubrimiento de América, muchos dijeron «ahí está la Atlántida», o al menos sus restos, de los que también formarían parte las Azores o las Canarias. Todo esto, como no, incluso se usó para justificar conquistas. Os acordaréis del amigo Gadiro. Claro, si parte de la Atlántida era ni más ni menos que Cádiz, estaba clarísimo que los nuevos territorios pertenecían a España por derecho divino y sucesorio. De esta época es también la identificación de la Atlántida con la península ibérica que hace el escritor e historiador José Pellicer, y una muy curiosa, la que hace el naturalista sueco Olaus Rudbeck. Este señor publica en 1728 una obra titulada precisamente Atlántida, y en ella la identifica con su tierra natal, Suecia. Toma ya. No contento con ello, también dice que es allí donde nació Adán, que es a partir del sueco de donde nacen el latín y el hebreo, y que de sus runas es de donde surgió el alfabeto fenicio. Solo le faltó decir que había compuesto el Thriller de Michael Jackson. Pero sigamos, porque tipos así hay unos cuantos. En el siglo XIX, el congresista y escritor estadounidense Ignatius Donnelly lo petó con su libro Atlántida, el mundo antediluviano, donde básicamente decía que todas las civilizaciones del planeta venían de allí y fueron colonizando el mundo antes del gran megadiluvio que cuentan las viejas historias. Todas las religiones y culturas serían al fin y al cabo vestigios de aquellos dioses atlantes. Y de ahí parte la llamada teosofía de Madame Blavatsky, una ocultista rusa que añadió al cóctel razas ancestrales superiores, sabiduría perdida, esvásticas orientales y un toque místico que luego inspiraría a movimientos bastante oscuros del siglo XX que todos os podéis imaginar.
Con todo esto, la Atlántida hace su entrada por la puerta grande en muchas historias del misterio que nos han llegado por todas partes desde hace décadas. Pero poniendo un poco los pies en la tierra de nuevo, en los siglos XX y XXI, se ha intentado encontrar la Atlántida de un modo más real y con algún acercamiento arqueológico y científico. Se ha ubicado en Creta, en las Azores, en el Sáhara, en la Antártida, en el Caribe y probablemente en algún momento alguien la pondrá en Murcia si le das tiempo. Lo fascinante es que más allá de las teorías locas, la Atlántida funciona como espejo. Cada época proyecta en ella sus miedos, sus sueños y sus obsesiones. Para Platón era una crítica política y pelín racista. Para los románticos, una utopía perdida. Para los ocultistas, una cuna de sabiduría, otra vez pelín racista. Para los nazis, una excusa para hacer cosas nazis. Así que después de 2400 años, la Atlántida sigue sin aparecer, pero quizá ahí esté la gracia de todo esto. Más allá de la idea de un continente hundido, lo que tenemos quizá es una excusa para preguntarnos qué entendemos por civilización perfecta, y ya de paso lo que tememos perder y lo que nos gustaría construir. Vamos con un pequeño reto de los nuestros. La próxima vez que escuches una teoría sobre la Atlántida o sobre cualquier misterio histórico que te cuenten, qué sé yo, desde una nave misteriosa, pregúntate no solo si es verdad, sino qué dice de nosotros el hecho de que tanta gente crea en ella. Porque a veces, más que buscar continentes perdidos, lo que buscamos es sentido. Es algo que nos ayude a entender cosas que por mucho tiempo que pase seguimos sin comprender. También es bueno recordar que Platón no estaba describiendo un continente perdido, estaba describiendo una advertencia, una historia sobre una civilización brillante que, cuando dejó de escuchar a su parte más sabia y se dejó llevar por la soberbia, se vino abajo en un día y una noche. Visto así, es como un episodio de Black Mirror, pero versión siglo IV a.C. En el fondo, como hemos visto, cada época ha usado la Atlántida para hablar de sí misma. Hoy, en plena era de crisis climática, desigualdad y tecnologías que avanzan más rápido que nuestra ética, la Atlántida vuelve a sonar como una metáfora incómoda. Porque si lo piensas, la historia de Platón podría ser un spoiler del futuro. Una sociedad que lo tiene todo, recursos, tecnología, poder, pero que, al perder el equilibrio, al desconectarse de sus valores, al dejar que la ambición pese más que la responsabilidad, termina hundiéndose. No por castigos divinos, sino por simple efecto de causa y consecuencia, con mano invisible del libre mercado de por medio. La Atlántida funciona como un recordatorio de que ninguna civilización es indestructible, ni siquiera la nuestra, y quizá por eso nos atrae tanto, porque nos obliga a preguntarnos si estamos construyendo algo sólido o si estamos levantando palacios de oricalco sobre arenas movedizas. Porque a lo mejor los mitos no son fósiles, quizás sean herramientas, y la Atlántida, más que un continente hundido, es una brújula que nos señala hacia dónde podríamos ir o hacia dónde no deberíamos volver. Y mientras seguimos navegando por este océano del siglo XXI con sus tormentas y sus luces, quizá la mejor manera de honrar a la Atlántida sea no encontrarla nunca, al menos no en el destino de nuestra propia civilización. ¿Estamos a tiempo? El Aprenditivo es un podcast de El Abrazo del Oso Producciones. Pásate por nuestra web elaprenditivo.com o búscanos en tu plataforma favorita y encuentra muchos más contenidos. Y si quieres aún más, visita elabrazodeloso.es, donde tenemos cientos de episodios profundizando al máximo sobre este y otros temas en nuestros diferentes podcasts. Para temas como este, descárgate la aplicación de iVoox y busca el episodio del Abrazo del Oso sobre la Atlántida. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de divulgación, pincha el botón azul apoyar en nuestro perfil de iVoox o en patreon.com/elabrazodeloso. Un saludo de Eduardo Moreno, que os ha acompañado con la voz gracias a un guión basado en el trabajo de la profesora Yolanda Barreno. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a por otro sorbito de cultura?